¿Cuánto podría durar esta ola de calor intensa? Sensación de 50 grados, Ciudad Valles. Así y es. Yucatán también. Bienvenido, Abimael. Gracias, Buenos días. Tania, Luis Carlos. Sí, se veía venir esta situación tan complicada en el país. Es importante destacar que en esta época del año generalmente experimentamos calor y ni se diga en gran parte de México es típico, ¿no? Es así reconocido el país, sobre todo durante el verano. Pero también era muy importante y por eso hacíamos mención la semana anterior, no echar en saco roto todas estas recomendaciones, Claro, que le dieran el valor al calor que se merece en este caso y la importancia por el riesgo que implicaba. Generalmente nos acostumbramos más a darle más importancia a un huracán, a las lluvias intensas o incluso al frío intenso, pero el calor te mata lentamente o te va enfermando lentamente y conforme ha transcurrido la semana anterior y esta, pues comenzamos a observar lamentablemente, tristemente, todos estos casos de muertes asociados al calor que ya hace mucho tiempo era relativamente común, pero ya en tiempos recientes no. Pero estamos experimentando una ola de calor que es probablemente sin precedentes o solamente equiparable con junio de 1998, cuando se experimentaron condiciones así, y han pasado muchos años antes de que volviéramos a experimentar una condición así. Y no es simplemente una onda de calor por el hecho de que las temperaturas alcancen 40 grados o más 1 o 2 días, sino que lo que lo agrava más es la manera en que se está prolongando. Sí. Que pocas veces observamos algo así, que a veces ya se hace dudar si es la tercera, la segunda, la cuarta, quinta ola de calor, porque no tiene fin. Sí. Y durante esta semana la situación todavía se complica más. Les adelanto, se complica más, sobre todo en la mitad norte del país, en el noreste de México, donde ayer, por ejemplo, ya en Ciudad Victoria, a reserva de que se ha rectificado este valor, se alcanzaron más de 47 grados la temperatura del aire en Ciudad Victoria, 45 en Monclova, Saltillo, que está a 1,800 metros sobre el nivel del mar. En el caso de Ramos Arizpe, el aeropuerto, reportó una temperatura de 40 grados. 40 grados, imagínate, quienes conocemos muy bien Saltillo, sabemos que es muy similar a otras partes altas del país donde la temperatura es muy agradable. Vemos en pantalla ahí esa zona, sobre todo en color rosa, que nos indica las enormes extensiones donde se experimentan temperaturas de 40 grados. No solamente aquí en México, sino también en Texas. Poco a poco el aire caliente va ganando terreno ahí. Pero sobre todo también en las partes altas del país donde siguen rompiéndose récord de temperaturas extremas máximas. 45 para hoy en Monclova, en León, imagínate 37, Guadalajara 38 grados. Y la Ciudad de México, que ha estado a décimas de romper el récord de todos los tiempos en estos días, sigue vigente esa condición para esta semana, alcanzando 33 o 34 grados Celsius. Observamos de la situación en Mérida. En el caso de la península de Yucatán se exceden las temperaturas de 40 grados, pero ahí los contenidos de humedad son altísimos, altos, sí. Igual que en Veracruz y en Tabasco, y las sensaciones térmicas alcanzan 50 o 60 grados en algunos casos extremos, y eso ya se vuelve completamente insano, así el término, y muy peligroso para los seres humanos. Por eso es muy importante, ahorita veremos las recomendaciones. Este es el pronóstico para la Ciudad de México, 33 grados. Hoy en Monterrey, pasando al siguiente gráfico, vamos a observar una temperatura máxima de al menos unos 44 grados. En Monterrey el récord es 45 y medio para el mes de junio, 46 grados en el mes de mayo. Así que hoy muy probable que la temperatura esté próxima a ese récord. Y a esta hora la temperatura va aumentando rápidamente. Esto va a medida que pasan los días y nos acercamos al solsticio de verano, llega con mayor intensidad la radiación solar al suelo. El suelo se va calentando, va perdiendo humedad y la temperatura va aumentando. Va aumentando. Tiene un límite potencial definitivamente, pero va aumentando, y es en esta semana donde la situación se complica en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, en Texas, porque es la semana donde esperamos temperaturas que pueden alcanzar entre 45 y 50 grados. Tremendo. Del aire, imagínense. Eso es más la humedad, los altos contenidos de humedad. Y en Chihuahua, por ejemplo, atención, en Chihuahua, esta ola de calor se intensifica el fin de semana. Durante toda esta semana siguen con temperaturas cercanas a 40 grados, pero imagínate, en Ciudad Juárez se esperan 44 grados
o 45 para el fin de semana y va a rebasar los 40 grados fácilmente en Chihuahua. Así que no hay descanso en cuanto al calor. No hay un cambio, no hay tregua, el anticiclón se mantiene estacionario. Esto se debe, en parte, al calentamiento global, por supuesto que influye. También el tamaño de las ciudades, porque muchos de esos récords se están rompiendo en zonas urbanas. Claro. Entre más grande sea una ciudad, más concreto y asfalto hay, se calienta con mayor facilidad, absorbe más energía, absorbe más radiación del sol con respecto al campo, a una zona boscosa, con pasto o simplemente con tierra. El concreto y sobre todo el asfalto, que es de color oscuro, absorbe mucha energía. Y eso se traduce en que las temperaturas van aumentando en las ciudades y es más común que se rompan estos récords. Pero además está el fenómeno del Niño, que le recuerdo es agua mucho más cálida de la habitual en la superficie del océano, que es el que regula a nivel mundial el agua en sus 3 estados, la temperatura del planeta, más cómo nos incide la radiación solar, entre otros gases. Y entre mayor sea la temperatura del océano, mayor va a ser la cantidad que libera de calor y humedad hacia la atmósfera. Claro. Entonces el Niño genera temperaturas más altas porque fortalece los anticiclones, pero también las masas de aire tropical marítimas son más intensas. Y aparte de eso, y con eso termino, en todo el Atlántico, y sobre todo una situación que se está viviendo, y esa sí es inédita, frente a las costas de Europa y de África, las temperaturas del océano están entre los 3 y en extremos de 6 grados arriba de lo normal. Si 1 grado es suficiente para marcar una gran diferencia en el océano, imagínate 5 o 6 grados, como sucede frente a las costas de Europa y África, y eso implica que, y ese aire viene hacia México, y más en esta época del año nos llega directamente, entonces es una situación que se puede prolongar por una buena cantidad de semanas, independientemente de que las lluvias poco a poco, tímidamente vayan ahí ganando terreno, primero en el sur del país, que sobre todo es el que puede experimentar en la siguiente semana a un cambio no tan drástico, aclaro, porque los modelos no son muy generosos en cuanto a lluvia, por ejemplo, para la Ciudad de México o Guadalajara, pero que al menos ayude a que las temperaturas vayan normalizándose o no tan altas como en estos días, pero en la mitad norte ahí sí la situación, y en Estados Unidos se va a complicar en estas 2 semanas. Pues a seguir las recomendaciones, decíamos, la mayoría de las personas que lamentablemente han perdido la vida es por golpes de calor. ¿Por qué? Primero, porque hay que hidratarse muy bien. No exponerse al sol como lo hacen, hacer ejercicio al mediodía, en la tarde, no, de ninguna manera. Es un potencial muy alto de que, y más en esta semana en particular, utilizar ropa clara y holgada, que eso lo sabe muy bien en el sureste del país, y atención con las personas de edad avanzada, tercera edad, sobre todo los ancianitos, y también para los niños, los bebés, son los que pueden estar más expuestos a estas condiciones. Procurar estar en lugares frescos, a la sombra, y si nos exponemos al sol, máximo 10, 20 minutos. Y de preferencia no hacerlo entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Además de que nos cuidamos de la radiación ultravioleta, de la radiación infrarroja que nos llega del sol, de la luz visible también. Nos cuidamos también de exponernos a esas horas donde se alcanzan las temperaturas máximas. Y recuerden, en lugares donde hay mucha humedad, si se les pronostican 45 grados, hay una fórmula, pero para que lo puedan calcular, imagínense 45 grados en Ciudad Mante, por ejemplo, en el Mante o en Poza Rica. Súmenle 5 grados más o incluso más en cuanto al índice de calor, y a eso es lo que tienen que ajustarse, porque es al fin y al cabo lo que siente el cuerpo. Claro, así es la sensación térmica que dice. Abimael Salas, muchísimas gracias por toda esta información, y que no olvide el público protegerse, porque el calor, como dices, no es un juego. No es un juego, y en esta semana todavía menos, porque va a ser todavía de mayor temperaturas con respecto a la anterior. Sí, en la República Mexicana, donde bien les va, como Puebla, 33 grados. 33. Toluca alcanzando 30 grados. Increíble. Pero para un lugar tan alto como Toluca, se están rompiendo récords en la altura, incluso, en lugares muy altos. En Nuevo León, en Monterreal, por ejemplo, 32, 33 grados. Y ahora otra situación que también no hay que olvidar, los incendios. Debido a que en abril y en mayo, por ejemplo, en toda la mitad oriental del país llovió,
pues eso ha reducido mucho riesgo. Pero a medida que persistan estas condiciones, el riesgo por incendio se va multiplicando día tras día. Afortunadamente no ha sucedido hasta el momento, pero sí está en nosotros evitar la mayor parte de ellos. Recuerden que el 100%, al menos el 90%, tiene que ver, o el 90 y tantos, tiene que ver con el ser humano. Claro. Así es. Por la mano del hombre. Gracias, amigos, por estar aquí. Buen día.